Charles Chaplin versus Buster Keaton, una elección difícil que generalmente se reduce al gusto personal. En el caso de los dos grandes de la pantalla muda, mostraban diferentes personalidades, pero ambos poseían gracia física. En la actualidad, hay autores que aún hacen referencia entre cine cómico y cine de comedia, pero esas sutilezas se disolvieron cuando se empezó a utilizar el llamado sonido en conserva. Pero No podemos hablar de cine mudo sin hacer referencia a los grandes intérpretes de esta etapa. Y es por eso que hoy queremos destacar a dos grandes de la comedia muda, donde se creó cierta rivalidad. Charles Chaplin. Si hay un actor que está ligado al 100% con el cine mudo, ese es Charles Spencer Chaplin. Con tan solo 5 años ya había debutado en el mundo de la interpretación dejando a su público sin palabras. Sin embargo, habría que esperar hasta 1914 para poder verle por primera vez en la gran pantalla con el corto Make a Living. Este fue solo el inicio de una increíble trayectoria profesional. Joseph Frank Buster Keaton, o solo Buster Keaton, fue un joven actor canadiense que se inició muy pronto en el cine. Su carácter espontáneo y su gran habilidad física lo llevaron a lo más alto de este género. Dos cómicos contemporáneos entre sí, abriéndose paso en un medio artístico que estaba en sus albores y que a su vez compartían un mismo objetivo, hacer reír mediante la imagen en movimiento. Prácticamente con ello se dio inicio al cine tal y como lo conocemos hoy, en sentido de espectáculo, de fuente de entretenimiento, y aunque cada uno de ellos presente sus matices que los hacen únicos, en ciertas ocasiones podemos comprobar que son muchas las características que los emparentan. La rivalidad que existió entre los dos grandes cómicos del cine mudo fue una de las mayores contiendas que ha tenido lugar en la historia del cine. Charlotte, Chaplin más conocido en Sudamérica como Carlitos o el Vagabundo, tuvo esta suerte de enfrentamiento con Stoneface, o Cara de Piedra, tal como es apodado Buster Keaton en español. Durante parte de la década del 10 y hasta finales de la década del 20, conocido es el recelo mutuo que existía hacia la carrera de cada uno, más de parte del norteamericano que del británico, aspecto que alimentó esta rivalidad y llevó a que tomara la relevancia que le damos hoy en día. Mientras Charlotte utilizaba su expresión facial y sus dotes de mimo para transmitir su humor, Keaton apelaba al movimiento, a la torpeza de sus personajes y a no inmutarse ante todo lo que ocurría alrededor, Chaplin nos llevaba a conmovernos con sus muecas y sonrisas que buscaban complicidad. mientras que Keaton era capaz de caer varias veces de una escalera, en lo que sus escalones se convertían en una rampa, como en The Haunted House de 1920, o sus perspicacias como la locomotora en su escape en The General de 1926. Ambos tuvieron un ascenso muy rápido a la fama. En el caso de Chaplin, su debut en 1914 con Charlotte, periodista, Making a Living, luego de que Max Sennett lo descubriera un año antes mientras trabajaba en una obra de teatro en Nueva York, sus inicios fueron bastante turbulentos, siendo que luego de su comienzo con la película citada, Sennett consideró descartarlo, pero aún así decidió darle otra oportunidad. Esta nueva chance se transformó en unos 30 cortos filmados entre 1914 y 1915, algo que afianzó su famoso personaje Charlotte. Y así como la carrera artística de Chaplin se inició en el teatro, también lo hizo la de Buster Keaton. El actor norteamericano tuvo sus primeras experiencias artísticas desde muy pequeño junto a sus padres, especializados en el vaudeville, un estilo que mezclaba las actuaciones musicales con espectáculos que contenían aspectos circenses. Allí radica la primera diferencia, de manera sutil. Mientras la carrera del británico ya había despegado de la mano de Sennett, la del norteamericano no lo haría hasta que éste regresara de combatir en la Gran Guerra. La segunda diferencia en este caso significativa que podemos percibir entre ambos fue establecida por la decisión que toma Chaplin en 1919 junto a Mary Pickford, Douglas Fairbanks y D.W. Griffith. Fundó la United Artists. Si bien Chaplin ya producía y dirigía sus films, aparte de actuar en los mismos, esto significó liberarse del poder de las grandes productoras distribuidoras, aspecto que le significó una gran independencia al momento de producir sus trabajos y los temas a tratar. Esto fue fundamental en la carrera del británico en contrapartida con la del norteamericano, que a lo largo de su trayectoria vio su camino obstaculizado por no contar con esta autonomía que sí poseía Chaplin. En lo que concierne al aspecto artístico, y no podemos obviar la limitación que le imponía la MGM a Keaton,
Esto era muy notorio, especialmente durante el auge de la carrera de ambos. Chaplin mostraba un lado más comprometido socialmente que nunca dejaba de hacer reír, pero además llevaba un mensaje a la conciencia del espectador. Desde ese lado, Carlitos apelaba a la emoción a conmover al receptor con ironías que hacían alusión a la vida cotidiana del capitalismo contemporáneo, y a pesar de que algunas obras ya tienen casi un siglo de antigüedad, no pierden su vigencia. Por otra parte, Buster basaba su humor en la acción del movimiento, potenciada por la característica que hemos mencionado previamente, la de mantener su expresión facial inmutable. Podemos observar esta característica bien definida en The Scarecrow de 1929, cuando Keaton no tiene dónde esconderse y decide hacerse pasar por un espantapájaros, mientras se le aplica golpes a quienes lo buscan y estos tardan en darse cuenta que quien les pega es el personaje de Keaton, o como ocurre en Convict 13 de 1921, cuando gracias a múltiples movimientos de destreza se deshace de sus enemigos, sean los presos que lo atacan o los guardias de la prisión. Siempre lograba eludirlos y salir indemne. Estas escenas no solo demuestran el gran estado atlético que poseía el norteamericano, sino que además dejaban en claro que la repetición del gag era lo que también distinguía su obra de la de los demás. Si bien las características que diferencian a ambos cómicos existen y son comparables, también guardan muchísimas similitudes respecto a lo que concierne a sus inicios, el desarrollo de sus carreras y el ocaso de las mismas. Por esta razón, consideramos que el enfrentar a estos dos grandes comediantes, precursores en el género y fundadores del espectáculo cinematográfico, tal como lo conocemos hoy en día, es un error que no debemos cometer, ya que ambos son iconos de la época siguiente y marcando las bases del cine que hoy en día conocemos.